Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión, este video es para crear en C# en graficación una roseta. ¿Qué es una roseta? Una roseta es una figura regular inscrita o dentro de un círculo en el cual todos sus vértices se conectan entre ellos. La roseta más pequeña es un triángulo inscrito dentro de un círculo, y ahorita observarás aquí en una barra de desplazamiento, o mejor dicho en una track bar, observarás cómo incrementaremos los nodos dentro de la circunferencia y todos se van conectando entre ellos. Entonces, al moverle, fíjate cómo ahí tenemos un cuadrado y se conectan todos los puntos entre ellos. Tenemos un pentágono, un hexágono, un octágono, y al ir incrementando el número de puntos, claro que se van incrementando el número de conexiones entre ellos. Entonces, como puedes observar, se llega a ver una figura hermosa, como lo estás viendo ahí en pantalla. Le pusimos el efecto de que se vaya cambiando de color cada vez que se actualice el número de nodos. Acuérdate que todos los nodos se conectan entre todos, por eso se hacen tantas líneas. Ve lo hermoso de la figura. Claro que se tarda porque va punto por punto conectándose, y realmente es algo que es muy fácil de crear. Entonces, a continuación vamos a hacer lo siguiente. Para crear esta figura vas a abrir un proyecto llamado Roseta. Una vez que ya creaste el proyecto en Windows 4, recuerda que todos los proyectos de graficación los estamos haciendo en Windows 4. Le vas a agregar visualmente una track bar o una barra, ¿sí? Como esta que estamos viendo aquí arriba. Bueno, entonces vas a tener el formulario y una track bar. Una vez que ya tenga la track bar, el formulario en su propiedad Windows State, aquí como lo está viendo en la pantalla, ponlo maximizado. Windows State maximizado, para que cuando corra tu aplicación se abra en toda la pantalla. Y ya estamos listos. Visualmente ya estamos listos. Tenemos un formulario que está maximizado y una track bar. Bueno, antes de pasar a la parte del código, a la track bar vamos a ponerle un valor mínimo de 3. Como te decía ahorita, es una figura de 3 puntos mínimo y máximo 100. Quiere decir que nuestra roseta puede ir desde 3 puntos hasta 100 puntos. Bueno, ahora voy a pasar a la parte del código, ¿sí? Voy a tratar de explicar el código para que ustedes lo puedan realizar ahí en su casa. Lo primero que tenemos que hacer es definir las posibles variables que vamos a utilizar. Bueno, tenemos una variable, todas son públicas para que la podamos utilizar de preferencia en todas las funciones. Una función diámetro, que es entero. Una función lona, que es donde vamos a dibujar, que es gráfica. Una pluma tipo pen, porque es donde con la que vamos a dibujar. Una variable entera llamada np, en la cual nosotros empezamos con 10 puntos, pero le podemos poner 3, no hay problema, con 3 puntos mínimo. El ángulo 0, ¿sí? Como es una figura regular, todos los puntos están en la misma distancia y con la misma apertura. Y una variable r que vamos a crear de tipo random para generar los colores aleatorios de nuestra roseta. Entonces tenemos definidos, más no creados todavía, nuestros objetos. Bueno, el siguiente paso, ¿sí?, va a ser irte al evento paint del formulario. El evento paint es un evento que ocurre cuando pintas algo en la roseta, ¿sí? Cuando se pinta, cuando se dibuja el formulario. Entonces, cuando se dibuja el formulario, a la variable de diámetro le vamos a dar 700, por decir que aquí se acomoda muy bien, son 700 píxeles. Luego vamos a crear la lona, que es graphics, con la instrucción this.createGraphics, que es donde vamos a crear. Esto nos ayuda a crear el objeto donde vamos a pintar. Limpiamos la lona con lona.clear de color, ¿sí?, el color de atrás, lo limpiamos. Y esta línea se me hace muy importante. Lona.translateTransform. Lona.translateTransform nos permite trasladar al centro de la pantalla
el origen del 00. Por default, el 00 en graficación está en la esquina superior izquierda. Contra el Edge Transform, yo puedo mover a cualquier parte de la pantalla el 00. En este caso, estoy moviendo la anchura del formulario entre 2, this.width, y this.height, la altura. Es la anchura entre 2 y la altura entre 2 es la mitad de la pantalla, y ahí lo estoy moviendo el 00. Entonces es bien importante esta línea. La siguiente línea, estamos creando el objeto pluma con el que vamos a dibujar nosotros las líneas. Aquí le estamos dando con la pluma, es un nuevo objeto, new pen, de color blanco para empezar. 1 es el grosor de la pluma. En este caso, como van a ser muchas líneas, pues nos conviene que sea de 1 píxel de ancho. Inmediatamente mandamos a llamar a una función llamada dibujar. Esa función dibujar la vamos a crear nosotros, es nuestra. Pues como puedes observar, aquí la mando a llamar y aquí está creada inmediatamente. Dibujar. ¿Qué vamos a hacer en dibujar? Pues voy a dibujar primero, para dibujar la roseta necesito saber cuántos puntos voy a crear. Entonces creo un arreglo. Aquí está un arreglo point de puntos. Creo un arreglo de acuerdo al valor que tiene el trackbar, por decir algo. Si el trackbar vale 3, se crea un arreglo de 3. Si trackbar vale 100, se crea un arreglo de 100. Si trackbar vale 5, se crea de 5. Entonces el trackbar me determina la cantidad de puntos que vamos a dibujar en nuestra roseta. Entonces aquí vamos a guardar los puntos. Todavía no los hemos guardado, estamos creando el arreglo. La siguiente variable es la variable ángulo. De acuerdo al número de puntos es la cantidad de grados que se va a dividir. En una circunferencia son 360 grados, o 360 grados es igual a 2pi. Entonces el ángulo, aquí lo estamos expresando en radianes, es 2pi, 2 por 3.1415, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos 2pi, que son 360 grados del equivalente, entre el número de puntos. Si te fijas, trackbar.value es el número. Por ejemplo, si son 6 puntos, ¿cuántos grados de separación serán entre cada punto? 60 grados. Si son 5 puntos, pues ya haremos el cálculo. Entonces, cada vez que se incrementa o se reduce el trackbar, hay que redibujar. Entonces, el número de puntos me va a determinar el ancho del ángulo con el que van a estar separados cada uno de ellos. Entonces, aquí en el ángulo, ¿qué ángulo hay entre cada uno de los puntos? ¿Sí? Limpiamos la lona, nos aseguramos de limpiar la lona, y luego vamos a hacer un ciclo for, como lo estás viendo aquí en la pantalla. Vamos a hacer un ciclo for para calcular cada punto de la circunferencia. Acuérdate que cada punto de la circunferencia tiene su punto en X y su punto en Y. X es igual a, si recuerdas un poquito de trigonometría, se refiere a, por ejemplo, el seno de un ángulo es igual a, el seno es igual a ángulo opuesto sobre hipotenusa, y el coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál nos interesa encontrar? Nos interesa encontrar el X y Y de ese punto con el seno y con el coseno. Entonces, aquí tenemos nosotros la hipotenusa multiplicada por el coseno del ángulo, y aquí tenemos nosotros el punto en Y es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo, así como lo puedes observar. Y esta línea entre paréntesis es para convertirlo todo a entero, porque nos puede dar una fracción con fracción, y aquí los puntos en la pantalla no hay píxeles y medio, no hay píxeles un octavo, o es un píxel o son dos. Entonces con entero estamos convirtiendo los píxeles a valores enteros. Entonces con este ciclo for
estamos nosotros obteniendo la posición en X y en Y de cada uno de los puntos de la roseta. ¿Sí? A continuación, le cambiamos el color en blanco a la pluma, la hacemos de 2 píxeles y dibujamos el círculo. El círculo se dibuja con lona.drive. Aquí está el objeto pluma y es necesita 2 coordenadas. ¿Sí? Aquí está la coordenada en X de donde está el círculo, la coordenada en Y del círculo y su diámetro, ¿sí? Que es 700, si no me equivoco es 700. Acá arriba habíamos puesto 700, entonces es la mitad y la mitad para que el círculo quede exactamente en el centro de la pantalla. Por eso le estamos restando el radio. Diámetro sobre 2 es radio. Entonces 0 menos el radio, 0 menos el radio es para que se mueva el círculo al centro de la pantalla. Y luego, ya que dibujamos la elipse, la pluma la cambiamos de color red con una anchura de 1. Esto es para que la roseta tenga sus líneas de un ancho de 1 píxel. Y voy a dibujar un polígono. El polígono con Draw Polygon, si te fijas aquí en la línea que estoy señalando, lo va a hacer con la pluma y con los puntos. Draw Polygon no une todos los puntos entre ellos, únicamente une a un punto consecutivo detrás de otro. Si no sé si me estoy explicando. Si tengo 5 puntos, Draw Polygon me une el 1 con el 2 con el 3 con el 4 con el 5 y el 5 con el 1, pero no me los une entre ellos. Entonces primero uno con Draw Polygon, primero uno los puntos del 1 al 2, de 2 al 3, los puntos consecutivos, y luego con este ciclo for que voy a explicar a continuación, uno todos los puntos entre ellos, los uno. Entonces voy a hacer un ciclo for desde la posición, desde el punto que está en la posición 0 del arreglo hasta la posición -1. ¿Sí? ¿Por qué -1? Porque comienza en 0. Entonces agarro la pluma y a la pluma le doy un color, como habíamos dicho anteriormente. El color, para que cada línea sea de un color diferente y se vea aleatorio, cada vez que se haga una línea va a ser un color diferente. Le ponemos pluma color es igual a color.from ARGB. ARGB es rojo, verde y azul. Entonces tenemos aquí nosotros from ARGB en rojo, números aleatorios entre 1 y 255, el verde y el azul. Este número 230 se refiere a la transparencia del color, para que un color esté encima del otro y se vea un poquito transparente, para que sea más bonito el efecto. Entonces aquí le estamos dando el color a la pluma cada vez que se dibuja una línea usando colores aleatorios entre 1 y 255. Ahí. Y luego ya ahora sí dibuja dentro de este ciclo for. Hay otro ciclo for, ¿sí? Para que el punto 1 se una con el 2, 3, 4, 5 y luego siguiente vuelta el punto 2 con el 3, 4, 5 y luego el punto 3 con el 4, 5 y luego el punto 4. Ahora sí, este ciclo for nos va a servir para unir un punto contra el resto, contra todos ellos. Entonces por eso es un ciclo for dentro de otro ciclo for. Entonces en el segundo ciclo for que estoy aquí señalando, me permite unir un punto con el otro. Entonces si lo puedes observar, aquí cambia un poquito el valor. Aquí lona.drawLine dibuja con la pluma el punto 1 contra el resto de los puntos, que es punto J. J se va a mover muy rápido aquí con este ciclo for. Cuando se acabe el punto 1, vamos a suponer, tiene 100 puntos. El punto 1 se une contra el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 99. Cuando se acaba eso, se brinca al ciclo for externo y se une
y se toma el punto número 2. Ahora el 2 es con el 3, 4, 5, 3 hasta el 100. Y cuando ¿sí? ¿Quién maneja del 2 al 100? El ciclo de afuera. Y el ciclo el ciclo de adentro. Y el ciclo de afuera es el que maneja el punto que se está comparando con el resto. Cuando estos dos ciclos terminan, ya se unió cada punto con el resto de ellos. Y ya por último, cuando queremos que se pinte, pues cada vez que se mueve la track bar se va a mover cada vez que se mueva. El número de puntos se actualiza en NP y se vuelve a llamar a la función dibujar. Y es todo. Como puedes observar, es muy sencillo este código, ¿sí? Es más que usar ciclos for, crear arreglos y calcular matemáticamente con seno y coseno. Calcular con seno y coseno. Ahí lo voy a correr y ahí está la roseta. Ahí lo voy corriendo. Se recalcula y se repinta, se recalcula y se repinta. Entonces tenemos un objeto visual muy hermoso, la roseta. Espero que les haya gustado. Saludos, que estén bien.